Bien, muchachos, entonces en este orden de ideas, vamos a iniciar con algunos ejercicios que están en la guía de trabajo que se les envió. En la guía de trabajo que se les envió a ustedes, hay una actividad que contiene ejercicios cuyo primer título es acústica. Entonces, vamos a mirar esa situación. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Me imagino que ya tomaron apuntes de la fórmula. Entonces, la primera fórmula es para propagación del sonido. Solo hay una fórmula, que es la de movimiento rectilíneo uniforme. Para cualidades del sonido, tenemos la de intensidad, potencia sobre área de propagación. Dijimos que como era una esfera, entonces se tomaba el área de propagación como 4pi por el radio al cuadrado. Luego tuvimos una para el nivel de intensidad que lo vamos a llamar B, que es 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Y tenemos una fórmula adicional donde I es igual a I sub 0 a la B décima. Ahora, entonces, vamos a mirar lo siguiente. No recuerdo si este valor se los di al final de la clase, que I sub 0 se llama umbral del sonido, 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Confirmen que ese dato lo alcancé a dar la clase anterior. No, señor. Bueno, entonces, por favor, I sub 0 es igual a 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Se llama umbral del sonido. Listo, entonces vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a empezar en orden con lo que está ya en la guía que tienen en casa, una actividad que dice acústica. Y entonces tengo que aprender a reconocer el tipo de ejercicio. Profe, ¿cómo es que se llama esa? Actividad, perdóname, lo que escribí en el tablero, umbral del sonido. Disculpa, es que no se ve borroso. ¿Cuál es la fórmula? La que está en rojito. Un valor numérico, 1 por 10 a la menos 12. 1 por 10 a la menos 12. Vatios sobre metro cuadrado. Es un dato que digamos, es una variable, ¿no? Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Si ustedes tienen la guía ya, saben que el primer ejercicio dice lo siguiente. ¿Alguien tiene la guía a la mano para no tener que disminuir el tamaño de la pantalla? Que si no me toca disminuir el tamaño de la pantalla acá. Bien, entonces, primer ejercicio. Ustedes lo tienen allá, en la guía, en la actividad, perdón.
la actividad que les entregaron. Vamos a compartirla aquí. Compartir pantalla. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. El título de la actividad es... El título de la actividad. Confírmenme que tienen ustedes, están viendo eso. Un archivo en Word. Confirmen, por favor, que dice acústica. Ok, entonces el primer ejercicio dice, un micrófono que está en el mar es sensible a los sonidos que emiten las marsopas. Para producir una señal útil, las ondas sonoras que alcanza el micrófono debe tener una intensidad de al menos 10 decibeles. De al menos 10 decibeles. Entonces ese es un dato que nos están dando, ¿listo? Ese es un dato que nos están dando. Vamos a borrar lo que está aquí en el tablero. Entonces tenemos ahí 10 decibeles. Vamos a borrar lo que está aquí en el tablero para sacar los datos. Entonces estamos desarrollando el segundo tema, que es acústica. Vamos a mirarlo de los fenómenos ondulatorios ahorita. Y entonces, en acústica estamos desarrollando el ejercicio 1. Y en el ejercicio 1, entonces, nos dan el siguiente dato. Nos dicen que hay un micrófono y que este micrófono solo puede percibir a partir de 10 decibeles. Le llamamos B1, 10 decibeles. Dice, para producir una señal útil, las ondas sonoras que alcanzan el micrófono deben tener una intensidad de al menos 10 decibeles. Si las marsopas emiten ondas sonoras con una potencia de 0,05 vatios, potencia 0,05 vatios, entonces, ¿a qué distancia del micrófono puede estar una marsopa sin que se le deje escuchar? Radio es lo que nos interesa. Para poderlo entender, entonces vamos a proyectar aquí la pantalla para todos. Creo que ahí están viendo la pantalla, muy bien. Entonces tenemos esa potencia. Para poder entender el ejercicio 1 de la guía dice lo siguiente. Dice que hay un barco en alta mar. Desde ese barco, ¿qué hicieron? Sumergieron un micrófono. Sumergieron un micrófono. Y ese micrófono puede detectar ondas de hasta 10 decibeles. Es el mínimo valor que puede detectar. El B mínimo que él puede detectar es 10 decibeles. Como puede detectar 10 decibeles, entonces eso quiere decir que hay una especie a la que quieren, investigar. Entonces ellos toman las ondas de las marsopas. Imaginemos que las marsopas están por acá. Supongo que las marsopas son una especie marina. Entonces las marsopas, cada marsopa emite una onda. Si hubiese una marsopa, emite una onda con una potencia de 0,05 vatios. Y lo que me interesa determinar es a qué distancia máxima se encuentra la marsopa. ¿Listo? ¿A qué distancia máxima se encuentra la marsopa? Por favor, hagan el dibujo en su cuaderno. Hagan el dibujo en su cuaderno.
Entonces, en ese orden de ideas, tenemos esta condición y lo primero que nosotros tendríamos que mirar es que el único dato que nosotros tenemos es la potencia y el nivel de intensidad. Entonces, lo lógico es empezar con el nivel de intensidad. Entonces, muchachos, tenemos una fórmula que dice lo siguiente. I es igual a I sub 0 elevado a la b décimos. ¿Por qué voy a utilizar esa fórmula? Porque adicional, yo tengo que la intensidad es igual a la potencia sobre 4πr al cuadrado. Y mi incógnita es hallar el radio. Mi incógnita es hallar el radio. Entonces yo tengo que buscar dentro de las fórmulas que tengo esa condición. Entonces, I sub 0 lo conozco. I sub 0 es el valor del umbral del sonido. 1 por 10 a la menos 12. Y eso elevado a la b décimos. Pero b era 10. Entonces, 10 dividido en 10, la intensidad es igual a 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Ahora voy a aplicar esta ecuación. 1 por 10 a la menos 12, 1 por 10 a la menos 12 es igual a la potencia. ¿De cuánto es la potencia? Entonces nos la dieron en el ejercicio. 0.05 vatios. Voy a quitar el W, nosotros nunca utilizamos toda la ecuación, pues las unidades, y en la parte inferior tendría 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, el radio lo despejamos. Como está elevado al cuadrado, tengo que sacar raíz. El radio estaba dividiendo, pasa a multiplicar, y lo que está multiplicando pasa a dividir. De tal manera que nos quedaría así. 0,05 sobre 4 por pi por 1 por 10 a la menos 12. 4 por pi por 1 por 10 a la menos 12. ¿Listo, muchachos? Por favor, en su calculadora, ¿cuánto les da el radio? En su calculadora, ¿cuánto les da el radio? O la distancia a la que pueden estar las marsopas. $73,078,31. 63078. Coma 31. Bien, entonces la respuesta, el radio que estamos hallando aquí, a ustedes no les queda espacio en la pantalla, entonces el radio sería igual a 63078. 63078 metros. Vamos a escribirlo con negro. Alguien me dice aquí en el chat que el color rojo no se ve bien. Entonces vamos a utilizar solo el rojo para resaltar algo. Entonces la respuesta del radio sería 63.078 metros. ¿Me confirman, por favor? ¿Significa esto que una marsopa puede estar a 63 kilómetros del micrófono o de la parte inferior del barco y va a recibir, el barco la puede detectar? Supongamos que la marsopa debe ser algo así como una ballena o una especie muy grande para poderla determinar. Me imagino que se comunican por ultrasonido. Por favor, toman apuntes. Alguien que me colabore y envíe el pantallazo al grupo de física. Mister, donde dice micrófono, abajo, ¿qué es lo que dice? ¿Ve qué?
aquí en la parte inferior, B máxima. ellos bajan el micrófono. Lo mínimo que ese micrófono puede detectar, lo mínimo son 10 decibeles. Ese micrófono solo puede detectar mínimo 10 decibeles. Ok. ¿Listos? Bueno, vamos con el segundo ejercicio. ¿Listos? Segundo ejercicio está ahí. Segundo ejercicio dice lo siguiente. Segundo ejercicio dice, analiza y responda. Analice y responda. Mira, pero se perdió esto acá ya. Con base en los conceptos aprendidos a lo largo de este periodo. Entonces, en este periodo, lo único que hemos visto hasta el momento es fenómenos ondulatorios y algo de acústica. Dice el primer ejercicio. Cuando las personas transportan agua de un lugar a otro en recipientes, se observa que algunas de ellas no tienen problema, pero otras, aunque tengan cuidado, derraman el agua. Explique a qué se debe el hecho de que algunas personas cuando van caminando con el recipiente con agua, el agua se riega, se sale del recipiente. Voy a explicarlo tal vez con un dibujo, estoy borrando acá el tablero. Entonces vamos con el ejercicio 2. Vamos a compartir. Entonces, ahí está la pantalla. En la pantalla vemos lo siguiente entonces. Dice, cuando una persona lleva agua en un recipiente, este es el recipiente, hay personas que van caminando y llevan el recipiente hasta el otro lado y no hay ningún problema. ¿Por qué no hay problema? Porque el agua permanece, no, el recipiente tiene que estar lleno, no tiene gracia que esté vacío o medio. El recipiente está lleno, entonces el agua que estaba aquí llega allá. Pero hay otros que hacemos lo siguiente. Hay otros que tenemos el recipiente y a medida que nos transportamos, cuando llegamos al lugar, el agua se ha salido. El agua se ha salido. No toda el agua, parte del agua se ha salido. ¿A qué se debe que algunos sí puedan transportar el agua sin que se riegue? ¿A qué se debe que otros la transporten y se les riega la mayor cantidad? Ojo, eso no tiene que ver con sonido, entonces no le puedo resolver con acústica. ¿Qué debo aplicarle? Debo aplicarle fenómenos ondulatorios. Y recuerden que los fenómenos ondulatorios son reflexión, refracción, interferencia, superposición, polarización, difracción. ¿Cuál de esos fenómenos ondulatorios creen que es el causante de que se riegue el agua? ¿Cuál de esos fenómenos ondulatorios creen que es el causante de que se riegue el agua?
Revisen allá sus apuntes de reflexión, refracción. Puede ser diferente fase. ¿Por qué? Lo que estás diciéndome es que es una superposición o una interferencia. Cuando tú me dices diferente fase, podría ser que tengan igual frecuencia, entonces sería una interferencia. Y si me dices que tienen diferente fase, pero diferente frecuencia también, entonces sería una superposición. ¿Cuál de las dos haría que el agua se riegue? ¿La interferencia con diferente fase o la interferencia o la superposición con diferente fase y diferente frecuencia? O sea, No sé, pero creo que interferencia. lo que pasa es que la interferencia tendría un problema. Cuando tú haces la interferencia con diferente fase, imaginemos que esta es la onda. La interferencia con diferente fase no iría por encima, sino iría por ¿dónde? Entonces, la interferencia con diferente fase lo que haría sería anular la onda, que sería el caso de arriba. Pero en el caso de abajo, cuando se riega el agua, es porque el agua va sumando las diferentes amplitudes. Y llega un momento donde ya no puede, ya es tanta la amplitud, tanto el movimiento oscilatorio del agua, que entonces lo que hace es que el agua empieza a salirse. En ese caso, tenemos dos posibilidades, que sea interferencia constructiva o una superposición. La interferencia constructiva, que es de igual fase, entonces haría que el agua se salga siempre en la misma manera porque las dos ondas se suman. Entonces hay chapoteo del agua. Pero la superposición haría que no sea homogénea la cantidad de agua que sale, sino que hayan diferentes tipos de picos aquí. De tal manera que el agua se comporta con ese tipo de superposición. La recomendación aquí es tomar, como no nos dan ninguna condición de constante ni algo adicional para tomar como referencia, de nuestra única suposición que puede ayudarnos es decir que es una superposición, donde el agua que se riega es porque la amplitud de las ondas que la forman empiezan a sumarse y superan el nivel del recipiente. Cada vez que el agua supera el nivel del recipiente, entonces inmediatamente empieza a regarse el agua. ¿Listo? Entonces la respuesta a ese ejercicio sería superposición. Si quieren escribir interferencia constructiva, también, solamente aclarando que la cantidad de agua que sale es homogénea. Bien, voy a borrar acá. Porque la amplitud de las ondas se suman. Si fuera interferencia constructiva, sí, porque la amplitud de las ondas se suman. Entonces hace que de alguna manera el nivel del agua sobrepase el nivel del recipiente y empiece a haber riego a los lados. ¿Listo? Bien, vamos con el siguiente. Hoy es una explicación de ejercicios. ¿Por qué razón? Porque el día lunes no, dicen acá que es festivo. Yo de todos modos voy a conectarme de 9 a 10 por si alguien tiene preguntas o alguna condición, porque ya viene la evaluación y entonces para la evaluación tenemos que estar listos. Entonces, si acaso el día lunes alguno se conecta de 9 a... El lunes tenemos a la tercera hora, de 9 a 10, yo estaré ahí para resolver ejercicios. Igual el martes también vamos a resolver ejercicios, pero el lunes resolveré pues los que ustedes hagan preguntas. ¿Listo? Ok, vamos a compartir nuevamente el tercer ejercicio. Hoy estamos haciendo en orden, pues porque algunos compañeros no se pudieron conectar. Dice el profesor Juan Carlos aquí que ya todos terminaron el quiz. Bien, entonces dice aquí, ya sabemos que en el 2, la respuesta A se podía. Superposición sería la más lógica.
pero también se puede interferencia constructiva. Bien, vamos con la B. En la B nos dicen, si una onda pasa de un medio a otro en el cual su velocidad aumenta, entonces el ángulo formado por los frentes de onda en las superficies de separación de los dos medios, ¿qué pasa con ellos? Entonces, atentos. Eso depende de si estamos hablando de sonido o si estamos hablando de luz. El fenómeno se llama refracción. Ya voy a proyectar la pantalla, un segundito. Entonces, lo que nos están diciendo es, explique qué pasa con la refracción en el sonido y con la refracción en la luz. Repito el enunciado. Repito el enunciado. Dice, si una onda pasa de un medio a otro en el cual su velocidad aumenta, entonces tengo una velocidad de la onda y pasa a un medio donde la velocidad de la onda aumenta. Eso es lo que me están diciendo. Explique qué sucede con el ángulo que se forma. Entonces, a este fenómeno lo llamamos refracción de la luz, refracción del sonido. Entonces, como la velocidad aumentó, entonces dibujamos la interfase. Dibujamos la normal, que es una línea perpendicular. Dibujamos la línea normal. Dibujamos la onda. En este caso no nos importa si es de sonido o si es de luz. Entonces esta es nuestra onda con un ángulo de incidencia. Y yo debo entender que está pasando de un medio que tiene una velocidad 1 a un medio que tiene una velocidad 2. Donde la velocidad 1 es más pequeña que la velocidad 2. Si la velocidad aumenta, significa que el índice de refracción disminuye. Si la velocidad aumenta, es porque el índice de refracción está disminuyendo. Si la velocidad aumenta, es porque el índice de refracción si la velocidad aumenta es porque el índice de refracción disminuye. Ya voy a explicar por qué. Aquí Alejandra me dice que el dibujo está mal. No, lo que pasa es que aquí cambié la interfase. En el ejercicio que hicimos en clase, yo llamé a la vertical la llamé interfase. Y a la horizontal de la clase la llamé normal. Aquí invertí los ejes. Ahora el eje horizontal es la interfase y el eje normal o la perpendicular a la interfase es el eje vertical. Por esa razón, ahora queda así. ¿Listo, Alejandra? Para que de alguna manera puedas tener allá. Entonces, por favor, la pregunta que podría hacer un estudiante es ¿por qué si la velocidad aumenta, el índice de refracción disminuye? Y es por esta condición, por la condición del índice de refracción. Si la velocidad aumenta, ella está en el denominador. Por lo tanto, el índice de refracción disminuye. ¿Está claro? Es esa condición. Entonces, para el caso de la luz, que es el que estamos analizando en este momento, para el caso de la luz, si esto es luz, entonces el índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2. Es decir, está pasando de un índice de mayor a un índice de menor. Eso quiere decir que cuando pasa de uno de mayor a uno de menor, se aleja de la normal. Esta sería la línea condicionante. Ahora, esta sería la desviación de la onda. La onda aumentaría el ángulo. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasaría a la luz? Entonces, la luz diría, se aleja de la normal. Entonces, para la luz,
se aleja de la normal. Pero para el sonido es el opuesto. Entonces, para el sonido se acerca. ¿Cuál es la razón? El sonido se propagaría ahora con mayor velocidad, y al propagarse con mayor velocidad, entonces para el sonido, al aumentar la velocidad llegaría más rápido al otro medio. Entonces, por lo tanto, son opuestos. Si en la luz se aleja, en el sonido se acerca a la normal. Es decir, el ángulo disminuye, mientras que en el de la luz el ángulo aumenta. ¿Por qué son opuestos? Porque la velocidad del sonido aumenta en el medio, mientras que la velocidad de la luz, la máxima velocidad puede estar en el vacío. Al estar en un medio, sería más pequeña que la velocidad de la luz en el vacío. Por lo tanto, esa condición es la que hace que se aleje de la normal. ¿Listo, muchachos? Entonces recuerden, para la luz, la refracción, si paso de un mayor índice de refracción a un menor índice de refracción, él se aleja. Si paso de uno menor a uno mayor, se acerca. Entonces, lo que le pase a la luz es opuesto a lo que le pasa al sonido. ¿Listo? Bueno, muchachos, suspendemos por hoy ahí para que tengan su descanso de 15 minutos y puedan conectarse a las 10:15 de la mañana con el resto de clases. Muchas gracias por asistir. Mañana cargo los videos en el canal y les envío el archivo. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Chao, profe. Bueno, hasta luego. Chao, profe.